Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad en el marco del ciclo de conferencias del programa CALAS. El programa CALAS es un programa de investigación inscrito en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica y forma parte de un gran proyecto de cooperación transatlántica entre 4 universidades alemanas y 4 universidades latinoamericanas que forman el consorcio de las universidades del María Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies, un programa que tiene una duración de más de 10 años y que se dedica a analizar, estudiar interdisciplinariamente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, problemáticas vinculadas con la temática general del programa, que es afrontar las crisis, perspectivas transdisciplinarias desde América Latina, y especialmente se dedica también a la problemática de la solución de conflictos en las diferentes crisis. Aquí en Costa Rica tenemos el Centro Regional Centroamérica y el Caribe de CALAS, que está anfitrionado también en el CIAC, y lo que estoy coordinando, y manejamos también el Laboratorio de Investigación Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina. Tradicionalmente, durante la pandemia, organizamos conferencias, videoconferencias públicas cada mes, mensualmente, pero por varias actividades en el mes de abril y mayo concentramos estas conferencias en los meses junio y julio, y vamos a comenzar hoy con la videoconferencia del máster David Chavarría. Y vamos a seguir en 2 semanas con la presentación de Hugo Vargas González sobre esta temática que ven en la pantalla, y después en julio tendremos 2 actividades más de este tipo, con una videoconferencia de la actual fellow de nuestro Centro Regional Centroamérica y el Caribe de CALAS, Alexandra Ortiz-Wallner, y para cerrar este ciclo con la videoconferencia de Mario Salazar sobre esta temática que ven en la pantalla. Me alegra mucho que hoy nos acompaña David Chavarría Camacho con su ponencia. David tiene un título de maestría académica en historia y es estudiante actualmente del doctorado en historia de la Universidad de Costa Rica. Es docente de Historia de la Cultura y Problemas Ecológicos en el Departamento de Humanidades y de Estudios Generales, y también es docente de la carrera Gestión Cultural, ambos en la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Es coordinador de publicaciones en la editorial Sede del Pacífico y editor de la revista Intersedes. Y como ya he dicho, es investigador del programa de investigación CALAS, Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina. Ha publicado un libro sumamente importante, si no estoy equivocado, es el primer libro que se dedica completamente a la historia editorial, en el caso de Centroamérica, a la historia de la editorial de Costa Rica de 1959 a 2016, publicado en la editorial Costa Rica. Y también publicó varios artículos, capítulos de libros. Entre los capítulos de libros solamente quiero mencionar algunos que tienen también una relación con su temática de hoy. Publicó La Revolución Informática durante la década perdida. Publicó también otro capítulo, La cultura
de los salvajes tecnológicos, tecnología, cultura y pensamiento desarrollista en Costa Rica, 1948 a 1983. Otro capítulo del libro es la institucionalización de la ciencia, perspectivas analíticas para su estudio histórico, y también publicó Circulación de conocimientos y máquinas, historia de la informática y su producción historiográfica en América Latina desde una perspectiva global descentrada, en varios libros colectivos editados principalmente por colegas de nuestra Escuela de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos va a hablar sobre el tema ciencia, tecnología y guerra fría en Centroamérica, agricultura, ecología e instituciones científicas, 1941 a 1989, que es su actual proyecto de investigación en el marco del programa CALAS. Vamos a tener, después de la presentación de David, un espacio para preguntas, comentarios. Por favor, nos manden sus preguntas tanto por el chat de Zoom como por el chat de Facebook, y después vamos a pasar estas preguntas, estos comentarios a David para que pueda contestar. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de hoy. David tiene la palabra. Muchas gracias, don Werner. Voy a compartir acá la pantalla, la presentación. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse y por sacar el tiempo, ¿verdad? Yo sé que a veces es muy difícil por la carga de actividades que hay en Zoom y en otros medios, y la verdad se agradece montones que puedan estar acá. Igualmente, reiterarles que al final de la presentación me gustaría escuchar sus preguntas, sus comentarios. Todo esto a mí me sirve montones, ¿verdad? Para efectos de integrarlo a este trabajo, que, como dijo don Werner, es un proyecto inscrito en el Centro de Investigaciones Históricas, pero también es mi proyecto de tesis de doctorado, en el doctorado en Historia en la UCR, ¿verdad? Entonces, este trabajo, pues, lo que yo les voy a presentar son algunos avances, ¿verdad?, de la propuesta de investigación. Este trabajo comenzó el año pasado. Un poco el calendario que inicialmente habíamos construido tenía que ver con que nosotros pues hacíamos el protocolo, ¿verdad?, el proyecto de investigación, y posteriormente íbamos a empezar a redactar algunos de los apartados y de los primeros capítulos. Obviamente con la pandemia, ¿verdad?, del año pasado, yo creo que la mayoría de estudiantes del doctorado nos atrasamos un poquito. Nosotros, esta generación de doctorado, pues fuimos bastante ambiciosos, ¿verdad? Y la mayor parte propusimos hacer trabajos que abarcaran toda América Central, Centroamérica, ¿verdad? Algunos casos eh, específicos y países específicos. Y la verdad, pues todo este proceso se vio un poquito truncado por efecto de la pandemia. La idea entonces es que nosotros pues hemos estado concentrados, ya que no podemos eh, trabajar mucho con fuente primaria, porque tenemos que viajar a esos países, y etcétera, ¿verdad? Hemos estado pues haciendo una gran cantidad de análisis y de lecturas compartidas, ¿verdad? Porque la mayor parte de los estudiantes del doctorado estamos estudiando el tema de la Guerra Fría y estamos estudiando la región centroamericana. Y esto se convirtió, más que en curso, se convirtió como en un taller de discusión, ¿verdad? Yo creo que mis compañeros, por acá veo a Randall y a Pablo, no sé si Sofía y las demás andarán por ahí, pero esto se convirtió también en un grupo de discusión, ¿verdad? Sobre
temas que tienen que ver con Centroamérica, con la Guerra Fría, con la segunda mitad del siglo XX y un poco el objetivo que tenía yo para hoy es presentarles algunas de las ideas principales y pues de las lecturas que yo he venido haciendo en estos meses. Esto siempre va a ser un producto no terminado, ¿verdad? No finalizado. Yo creo que uno va terminando el proyecto de doctorado cuando ya pone el último punto del último capítulo, ¿verdad? De las conclusiones. Y pues obviamente está siempre dispuesto a modificaciones, a escuchar sus comentarios, sus aportes y todo esto pues va a ser muy bienvenido eh, al final, ¿verdad? De mi presentación. Bueno, inicialmente tiene un título pues bastante ambicioso. Yo así lo empecé hace varios meses, Ciencia, Tecnología y Guerra Fría en Centroamérica. Un poco este tema nació a partir de algunas discusiones que había tenido en la maestría con algunos de los profesores del posgrado. David Díaz fue uno de los que me mencionó en algún momento la importancia de tratar de seguir una línea de investigación sobre tecnología que tuviera que ver con un poco un análisis más regional, ¿verdad? Sobre la informática en Centroamérica, ¿verdad? Y el papel de algunas de estas empresas que lo que hacían era importar tecnología, ¿verdad? Tales como la IBM. Dándole vueltas un poco a la historia de la IBM en Centroamérica, eh, me di cuenta pues que había bastante literatura sobre el tema. Fui leyendo y fui metiéndome un poquito en temas de ciencia, de tecnología más amplios y finalmente terminé delimitándolo, ¿verdad? Pero esta igual es una delimitación que todavía creo yo que es muy general, ¿verdad? Tendría yo tal vez que limitarla un poquito a temas más específicos o a fuentes más específicas, ¿verdad? Terminó convirtiéndose en este tema central, ¿verdad? Que sería la agricultura, la ecología y las instituciones científicas. Y esto, pues, durante la mayor parte el periodo de Guerra Fría, ¿verdad? Durante la segunda mitad del siglo XX. Eh, un poco de las lecturas que hemos hecho, yo creo que la mayor parte del grupo de doctorado y también de los proyectos del CIAC parten desde ese tipo de estudios, ¿verdad? Los estudios de la Global el Cold War y de los Cold War Studies. Y dentro de este ámbito, yo me fui por lo que a mí me parecía pues más cercano al tipo de propuesta que yo hacía, ¿verdad? Que son los estudios de los famosos Cold War Science. Eh, Estos Cold War Science a nivel general han estado encargados de analizar el vínculo entre la ciencia y la Guerra Fría, ¿verdad? A nivel muy general. Inicialmente estos estudios, Cold War Science, fueron colocados como los sucesores de esta gran perspectiva, ¿verdad? Que se dio durante muchísimos años en la década de los 60, de los 70 principalmente, que es la Big Science, y fueron vinculados directamente al estudio histórico, principalmente de los programas nacionales de armamento militar, ¿verdad? Entonces, este es un poco los orígenes, ¿verdad? De estos estudios Cold War Science que estaban siempre ligados, como nosotros vemos muchas veces en la literatura y también en el cine, que todo lo que tenga que ver con ciencia, con tecnología y con Guerra Fría, tienen siempre o casi siempre que ver con armamento militar, ¿verdad? Estos Cold War Science sufren una etapa de maduración, así la llamo yo, ¿verdad? En donde se comienzan a dejar de lado temas como la aceleración de partículas, ¿verdad? Que son temas muy clásicos en esta perspectiva. Eh,
cuestiones que tengan que ver con reactores nucleares, ¿verdad? Con el despegue de naves espaciales, todo lo vinculado a la guerra de las galaxias, ¿verdad? En este contexto, se va dejando un poquito de lado, se va abandonando esta perspectiva y comienza a acercarse precisamente en este momento a esta perspectiva que hemos estado pues trabajando tanto en el CIAC como en el doctorado, que son los Global Cold War y los Cold War Studies, ¿verdad? Estos, junto con la Cold War Science, se comienzan a observar transformaciones en otras escalas, ¿verdad? Que son mucho menos suntuosas o mucho menos ostentosas que hablar precisamente de armamento, ¿verdad? Y de naves espaciales y etcétera, que es como lo que estaba en, en boga hace muchas décadas. Eh, y esto tiene que ver, buscar otras esferas, ¿verdad? De la ciencia y la tecnología, tiene que ver con que la geopolítica o tiene consecuencia en que la geopolítica de la Guerra Fría es considerablemente mucho más compleja, ¿verdad? Que nuestra vieja imagen bipolar del mundo, en donde pues considerábamos nada más esta crisis de armamento militar viendo a las dos potencias, ¿verdad? Tratamos entonces en este sentido, desde esta perspectiva de Cold War Science, vinculado con historia global, ¿verdad? De tratar de ver algunos procesos que son mucho más específicos a regiones mucho más concentradas, ¿verdad? Mucho más definidas. Eh, los estudios de la Guerra Fría global, estos que les mencioné, Global Cold War Science, eh, comienzan narrándonos una historia en donde se nos dice que la Guerra Fría comienza a promover la expansión de la investigación científica y tecnológica financiada de forma estatal, ¿verdad? Inicialmente los estudios anteriores trabajaban en los dos bloques, ¿verdad? Y después fueron concentrándose muchísimo más en ver casos específicos de distintos estados, ¿verdad? Y se comienza a trabajar pues en los países del sur global, en los países del llamado tercer mundo, ¿verdad? Esta promoción gubernamental y militar comenzó a imponer los métodos y las configuraciones específicas para la producción de conocimientos a nivel global. Eh, y este proceso, esta intervención, ¿verdad? De métodos y de configuraciones para la producción de conocimientos, es decir, para la producción científica, comienza a tener consecuencias a nivel institucional, como por ejemplo la intervención en las agendas de investigación de distintas instituciones, ¿verdad? Científicas. Aquí ya me estoy metiendo un poquito más para el caso de América Latina, ¿verdad? Ya va agarrando un poquito más de forma el trabajo en el sentido de que yo me empiezo a concentrar en instituciones científicas y me concentro específicamente en aspectos que tienen que ver con la investigación, ¿verdad? Con la producción de conocimientos, que ese es un poco el tema que yo he venido trabajando ya desde hace varios años. Estos condicionantes afectaron no solamente la ya bien conocida carrera armamentista y espacial, representada por los casos emblemáticos de la Unión Soviética y los Estados Unidos, como ya les mencioné, sino que también se observan transformaciones en escalas mucho menos suntuosas, ¿verdad? Pero no por esto menos relevantes, como son los casos de la investigación. Y ya aquí entro a disciplinas específicas, ¿verdad? Como son las ciencias agrarias y las ciencias pecuarias, la biomedicina, la informática, la ecología, la meteorología y otros campos de conocimiento, ¿verdad? Que son campos mucho más específicos que lo que se había tratado antes a nivel general en temas de ciencia, tecnología y Guerra Fría, ¿verdad? Un poco la idea de comenzar a escalar en estas disciplinas y tratar de estudiar algunas en específico, comienza con mi interés por estudiar la informática, ¿verdad? Y la informática en América Latina o en Centroamérica en un contexto específico de Guerra Fría, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que a mí me llevó finalmente a brincar
a las ciencias agrarias y pecuarias, vinculándolo un poco con la otra expertise que yo tenía, que era la historia ecológica y ambiental. Entonces, para mi propuesta lo que hago es tratar de combinar ambas perspectivas, tanto de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, o de la historia de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Con esta parte, ¿verdad? Que a mí me interesa mucho, que son las ciencias agrarias, pecuarias, la ecología, para tratar de vincularlo un poco a los estudios ambientales, ¿verdad? Y a la historia ecológica y ambiental. Un poco para continuar con estas reflexiones, esto a modo de presentar un acercamiento a mi propuesta. Pretendo reflexionar acerca de otros campos de conocimiento, ¿verdad? Como las ciencias agrarias y pecuarias, la ecología, la biomedicina, la informática, ¿verdad? Eh, Esto específicamente ocasiona modificaciones de las agendas de investigación de las instituciones científicas. El conocimiento producido y las reconfiguraciones a nivel institucional tienen vínculos con las agendas y con los proyectos políticos, económicos y científicos de los estados nacionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros estamos viendo que en un contexto de Guerra Fría, ¿verdad? De intereses geopolíticos muy marcados, hay transformaciones a escalas pequeñas, ¿verdad? A escalas menores, en términos de modificación de las agendas de investigación. Ahí vamos viendo entonces la reconfiguración de cómo un poco el contexto geopolítico de la Guerra Fría. Bueno, ahora hay un poco de discusión de si tratar la Guerra Fría como un contexto, ¿verdad? O como una variable, ¿verdad? Muy importante dentro de nuestra investigación. Lo cierto es que esto que parece muy general comienza a tener repercusiones muy pequeñitas dentro de las instituciones de investigación científica. En este sentido, entonces, eh, las agendas que parecieran de los laboratorios, dentro de las cuatro paredes de los laboratorios, ¿verdad? Que parecieran ser muy científicas, ¿verdad? Muy alejadas de todo su contexto social, de lo que está fuera de las cuatro paredes, dicen los estudios sociales de la ciencia, comienza uno a darse cuenta que pues estas agendas y estos programas de investigación están muy vinculados a proyectos políticos, a económicos y a científicos propios de estos estados nacionales y también de asuntos internacionales y asuntos geopolíticos en general, ¿verdad? Eh, esto, este proceso interviene también no solo dentro de las agendas de investigación de las instituciones, sino también dentro de las políticas nacionales en ciencia y tecnología, ¿verdad? Eso es bastante interesante. Eh, y finalmente, todo este proceso tiene repercusiones en las condiciones de vida de las sociedades rurales. En estos términos vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, estamos viéndolo por escalas, ¿verdad? Estamos viendo una escala en donde se modifican agendas a lo interno de las instituciones científicas, de los laboratorios, ¿verdad? Estamos viendo otra escala en donde eh, comienzan a reconfigurarse las políticas nacionales en ciencia y tecnología. Acá les estoy hablando no solamente de Centroamérica, ¿verdad? Sino en general de América Latina. Y finalmente, eso tiene repercusiones. Lo que pasa en los laboratorios y lo que pasa en las políticas nacionales en ciencia y tecnología tiene repercusiones específicas en la sociedad, ¿verdad? Ya aquí un poco para cumplir con ese condicionante que tenemos los estudiosos de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Que es tratar de vincular lo que pasa en un laboratorio con lo que pasa en la sociedad en general. Un poco para tratar de contextualizar lo que está sucediendo en este sentido, ¿verdad? En este gran proceso que les acabo de señalar.
Comenzamos estudiando un poco los Estados Unidos, ¿verdad? Y el nacimiento de una preocupación, pongo preocupación entre comillas, ¿verdad? Por el problema del hambre en los países del sur global. Estoy hablando acá más o menos de la década de 1950 hacia adelante. Eh, Esta preocupación por el problema del hambre, hay autores, ayer estaba hablando con Luis Gómez, un colega psicólogo de la Universidad Nacional, y él me decía que Arturo Escobar, antropólogo colombiano, llama a este proceso una biopolítica de la intervención. Entonces, viendo un poco de biopolítica, aprovechando que por aquí está Denis Arias, Arturo Escobar llama a esta intervención de Estados Unidos en los países del sur, ¿verdad? Lo llama como una biopolítica de la intervención. Que esta biopolítica de la intervención se expande varias décadas hacia adelante y termina provocando todos los movimientos que nosotros conocemos en la actualidad en América Latina, que son movimientos por la soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces es un poco las repercusiones que tiene esta preocupación de los Estados Unidos por la cuestión del hambre, que eso se usa como excusa, ¿verdad?, para intervenir dentro de, de las políticas nacionales, ¿verdad? Y específicamente dentro de las políticas institucionales, en las instituciones de ciencia y tecnología, ¿verdad? En las instituciones científicas. ¿Cuál es la motivación de Estados Unidos por hacer esta intervención? Tiene que ver con el temor que tenían, ¿verdad?, de que esto pudiera amenazar la estabilidad política y provocar, tal cual lo señalan las fuentes, la agitación comunista. Eso provoca entonces esta intervención en los países del sur. ¿Cuáles fueron los mecanismos o las formas de intervención? Hubo promoción de reformas agrarias en diversos países de la región. Estoy hablándoles acá de América Latina, de Centroamérica, etcétera. Este proceso para el caso de Costa Rica y para el caso de la región ha sido estudiado por Oriestra Abarca en su tesis de doctorado en historia, también en la UCR. Y después de estos procesos de reforma agraria, ¿verdad?, de algunos intentos fallidos, finalmente se indujo una solución meramente técnica y meramente tecnocientífica, ¿verdad?, como fue la Revolución Verde. Si quieren eh, leer un poco más sobre la Revolución Verde, Wilson Picado de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional ha trabajado bastante a profundidad este tema, ¿verdad? ¿Y cuáles son las implicaciones de la Revolución Verde? Eh, Implican una modernización agrícola de cereales de alto rendimiento, combinados con el empleo de fertilizantes nitrogenados y pesticidas. En el caso de Costa Rica, pues la revolución verde se extiende montones, ¿verdad? Hasta llegar a la actualidad, en donde somos uno de los países del mundo que más consume este tipo de agroquímicos, ¿verdad? Eh, la revolución verde también tiene que ver con el uso amplio de nueva maquinaria y técnicas de riego que intensificó y extendió la agricultura y la ganadería, a la vez que provocó efectos ecológicos negativos sobre agroecosistemas a escala local y a escala global. Muchas veces entonces ligamos la revolución verde con la desaparición de bosques, ¿verdad? De bosques enteros. Esto lo ha trabajado Anthony Gebel en algunos de sus investigaciones. Y esto provocó eh, un aumento de la dependencia local y global hacia los fertilizantes, ¿verdad? Como ya les mencioné en el caso de Costa Rica, dependencia que se extiende a todas sus anchas hasta la actualidad, ¿verdad? Este contexto
provocó entonces el surgimiento de ideas, de organizaciones y de actividades de carácter científico, especialmente en materia agropecuaria y agroecológica. Y estas dinámicas institucionales ligadas a la investigación científica y a las agendas de investigación en producción de conocimiento también provocaron efectos sociales. Ya esto les había mencionado un poquito de los efectos sociales o el vínculo que tenía la investigación científica, eh, que generalmente mucha de la tradición, ¿verdad?, de la historia de la ciencia y la tecnología y otros acercamientos desde la sociología más tradicional tienden a ver la investigación científica y la producción de conocimiento como algo neutro, ¿verdad? Algo que no tiene que ver con la sociedad y que no tiene que ver con el poder y que no tiene que ver con, con la economía. Pues resulta que toda esta dinámica más bien dice lo contrario, ¿verdad? Y los efectos sociales van en términos de la productividad de los suelos, ¿verdad? El manejo y la conservación de los mismos. Temas que tienen que ver con la redistribución de la tierra y modificaciones del espacio rural. Ahorita más adelante vamos a ver un caso específico que tiene que ver precisamente con esta cuestión de la modificación del espacio rural y la redistribución de la tierra, ¿verdad? Cuando algunas de estas instituciones en Centroamérica adoptan perspectivas desde la sociología rural. Perspectivas de análisis muy generales. Acá ya nos estamos metiendo al campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Estudios CTS. Estos estudios CTS a mí me interesa rescatar. Obviamente tienen un montón de tradiciones, ¿verdad? Tiene más de 70 ya años de estarse produciendo conocimiento en esta perspectiva. Una de las perspectivas que a mí me interesa más rescatar para esta investigación es este concepto de arenas transepistémicas de Karim Nor Cetina, lo plantea en 1982, un poco más atrás, ¿verdad? ¿Y qué significa estas arenas transepistémicas? Ella, o a mí me gusta explicarlo, como arenas, como un coliseo romano, ¿verdad? Como una arena de batalla en donde participan una gran variedad de individuos, de instituciones y de actores y de actoras, ¿verdad? Los cuales interactúan y reconceptualizan la actividad científica de manera transepistémica. ¿Y qué quiere decir transepistémica? Quiere decir que utilizan criterios que trascienden de la actividad meramente científica, es decir, de la parte epistémica de la ciencia, para combinarse con agendas políticas y con luchas de poder. En este sentido, si uno le empieza a dar un poquito más de énfasis a este concepto de arenas transepistémicas, uno se va a dar cuenta que en realidad la producción científica y la producción de conocimiento va teniendo cada vez menos que ver con la parte meramente epistémica, ¿verdad? De la producción de este conocimiento y se va acercando más a cuestiones que tienen que ver con la lucha del poder y con las agendas políticas, ¿verdad? Muchas veces esto no escapa ni siquiera a las propias instituciones en las que nosotros trabajamos, ¿verdad? Eso pasa en todas las universidades del mundo y en todas las instituciones científicas del mundo, que muchas veces lo que nosotros producimos y la forma en la que interpretamos esa producción científica depende mucho más de las luchas de poder, ¿verdad? Y de asuntos que pareciera que se escapan a las cuatro paredes del laboratorio. Entonces, esto es un poco lo que se plantea desde esta perspectiva. La arena de disputa, siguiendo un poco esta idea de Karina Nor Cetina, se desarrolla en medio de complejos procesos locales de recepción, de rechazo, de adaptación y de hibridación de conocimientos, ¿verdad? Alejándolas de interpretaciones clásicas de la ciencia y la tecnología que consideran que estas son un mero proceso de transferencia unidireccional del norte global hacia el sur global. Esta es una serie de
trabajos, ¿verdad? Que han salido en los últimos años, que lo que hacen es tratarse de apartar de aquella idea de la transferencia unidireccional de conocimiento desde el norte hacia el sur. Esto lo comienzo yo a ver en el caso de la informática, para dar prioridad a interpretaciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Los que investigamos el tema, interpretaciones que van hacia la adaptación de esas tecnologías y de esos conocimientos y a la hibridación de esos conocimientos. O sea, que nosotros no estamos viendo la ciencia y la tecnología como un paquete que llega tal cual, ¿verdad? Del norte hacia el sur y que acá se aplica exactamente como se aplicó en el norte, ¿verdad? Sino que lo que estamos tratando de hacer es ver todos los procesos que hay en medio, ¿verdad? Principalmente de adaptación y de hibridación, de cómo nosotros utilizamos ese conocimiento y esa tecnología para, desarrollarlo acá en los países del sur global. Esta es un poco la idea general, que es una idea pues muy básica, ¿verdad? Yo lo que les he señalado hasta el momento son ideas muy generales, ¿verdad? Que se rescatan de la literatura, pero que son importantes porque todavía sigue existiendo una tradición de estudios, tanto en ciencias sociales como en otras disciplinas, eh, que tienden todavía a ver un carácter muy clásico, ¿verdad? Sobre la transferencia tecnológica, sobre la dependencia, etcétera, que eso es una tradición, pues muy desde la teoría de la dependencia que ya va eh, eh, digamos, superándose un poco, ¿no? Este enfoque entonces traza nuevas interpretaciones sobre cómo la ciencia y la tecnología se han constituido, se han diseñado, se ha imaginado y se ha practicado en América Latina en entornos específicos que generalmente son reconfigurados por la Guerra Fría. Y el título del libro, pues, lo dice claramente, ¿no? Beyond the Imported Magic, ensayos en ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. Es decir, todo lo que pueda estar más allá de lo que nosotros consideramos como importado o como esa magia importada, que es la perspectiva que le dan estas autoras y autores, Eben Medina, Iván da Costa y Cristina Holmes, que ellos son pues historiadores, ¿verdad? De la ciencia y la tecnología y estudian el caso de América Latina. Otra de las perspectivas analíticas, no le quiero llamar todavía un marco teórico, ¿verdad? Porque el marco teórico apenas está en proceso de construcción. Es esta idea del modelo lineal de innovación, que también ha sido estudiado por los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué es el modelo lineal de innovación? Este modelo lineal fue la perspectiva más difundida por los economistas durante la segunda mitad del siglo XX. Y lo que enfatizaba es que la investigación básica era el primer eslabón de una cadena mucho más amplia de procesos de innovación que teóricamente permitirían el desarrollo no solo de la ciencia y de la tecnología, sino también el desarrollo del bienestar de la sociedad en su conjunto por un efecto de derrame. Es decir, los economistas comienzan a plantear este modelo de innovación para temas específicos en ciencia y tecnología. En la actualidad, pues esta perspectiva ha sido muy criticada por su corto alcance y ha sido sustituido por nuevas perspectivas teóricas más inclusivas en términos sociales, ¿verdad? Como son las perspectivas desde la ciencia ciudadana, que ahorita principalmente los jóvenes que estudian desde la perspectiva CTS han estado muy vinculados a esta perspectiva de la ciencia ciudadana, que son pues acercamientos más democráticos, ¿verdad? A la producción y a las políticas en ciencia y tecnología. Otro de las perspectivas que tratan de superar esta idea del modelo lineal de innovación son la ciencia y tecnología para la inclusión social, que sobre este tema Ronnie Viales y el grupo que hemos trabajado con él durante ya varios años, hemos estado tratando de promoverlo, ¿verdad? Ciencia y tecnología para la inclusión social. Esto se aleja muchísimo
eh, de este modelo lineal de innovación que tiene vigencia hasta la década de los 90, ¿verdad? Más o menos. Todavía yo creería que habría muchos economistas que todavía la promulgan y tiene digamos, un vínculo muy parecido a todos los modelos económicos que presentan eh, los especialistas, ¿verdad? Los economistas. Y básicamente lo que se plantea acá es que se comienza con investigación básica. Estamos hablando, por ejemplo, de una unidad de investigación en una universidad o de un laboratorio o de una institución específica, ¿verdad? Dedicada a la producción de conocimiento. El siguiente paso, un modelo lineal, ¿verdad? Un modelo progresivo de ciencia y tecnología, es la investigación aplicada, es decir, uno trabaja en un proyecto de investigación básica para después pasar a la investigación aplicada. Esa investigación aplicada va a conseguir en su siguiente etapa el desarrollo tecnológico. Ese desarrollo tecnológico va a provocar por efecto inmediato el desarrollo productivo. Ese desarrollo productivo va a seguir una siguiente etapa que es lograr la competitividad económica y por efecto de derrame, ¿verdad? Se va a lograr el progreso social. Así era como lo promovían los, los economistas décadas atrás. Y se vio pues finalmente que esto no tenía ningún efecto, ¿verdad? Real sobre el progreso social y sobre el progreso económico. Este modelo lineal de innovación en términos teóricos es muy interesante para los historiadores por el motivo de que nosotros a través de él, a través del seguimiento de este proceso, podemos hacer un análisis temporal progresivo, ¿verdad? O podemos tratar de incluirlo dentro del pensamiento que tenían estos científicos, ¿verdad? Para tratar de comprender qué era lo que ellos estaban haciendo dentro de sus instituciones, ¿verdad? Ahí es a donde estoy tratando de vincularlo con la historia conceptual, ¿verdad? En términos de los análisis temporales progresivos. Perdón ahí por el vendedor, ya casi pasa. Dame un chancecito. Bueno, ya tienen ahí el comercial de supermercado Cuesta Moras o algo así. Vamos a seguir, yo creo que ya se fue un poquito. Se me fue la presentación. Listo. ¿Están viéndome ahí? Se me acaba como de pegar el zoom. Lo vemos, pero no tiene... Bueno, continuamos entonces. Lo último que había conversado era esta cuestión del modelo lineal de innovación, ¿verdad? Que era como un modelo económico para tratar de comprender, que fue pues muy extendido en todo el mundo, ¿verdad? Para tratar de comprender la cuestión de la producción en ciencia y tecnología, de la innovación en general, en temas de ciencia y tecnología, y cómo finalmente después de diferentes etapas se iba a lograr por derrame, ¿verdad? Por efecto derrame el progreso social, ¿verdad? Dejando de lado pues muchas de las categorías que se habían o que se retomaron o se empezaron a crear décadas después, que tenían que ver pues con este asunto de tratar de hacer más democrático el acceso a la ciencia y la tecnología y principalmente a la toma de decisiones, ¿verdad? Y a la construcción de políticas públicas. Entrando un poquito en materia también de
cuáles han sido las consecuencias a nivel general en América Latina sobre estas intervenciones, ¿verdad? Que en algún momento estábamos hablando de intervenciones, incluso desde la biopolítica, como algunos autores lo han planteado. Podemos comenzar a hacer un análisis de cuáles han sido estas implicaciones a nivel general en América Latina, y para eso utilizo autores como Renato Dagnino, como Hernán Thomas, Adriana Feld también, que pues son figuras bastante representativas de los estudios sociales de la ciencia en América Latina, del grupo SOCITE. Y ellos pues han hecho y le han dado bastante seguimiento a ese tipo de temáticas. Y ellos señalan que los cambios en las estructuras institucionales casi nunca son el resultado de decisiones autónomas, ¿verdad? Los cambios que se hagan, por ejemplo, en las agendas de investigación de estas instituciones, casi nunca son por decisión propia, ¿verdad? Casi nunca son autónomas. En cambio, estas son introducidas desde fuera de las instituciones científicas específicas por medio de algunas señales. ¿Qué son estas señales según esos autores? Estas señales en muchos casos degeneran en presiones e incluso en intervenciones militares, como han sido algunos casos en Sudamérica, ¿verdad? Motivados por intereses diversos y por actores políticos externos al laboratorio. Entonces, ahí estamos viendo intervenciones específicas, ¿verdad? Para algunos casos que estudian estos autores. Estamos viendo intervenciones específicas y modificaciones a las agendas de investigación de estas instituciones y de estos laboratorios, ¿verdad? Tales acercamientos proponen al investigador, en ese sentido, un análisis cuidadoso y detallado de casos específicos. La agenda que proponen ellos es una agenda de trabajo en donde se hagan análisis de casos específicos, ¿verdad? De disciplinas específicas, de instituciones específicas, como son casi siempre las tesis y las investigaciones que se generan desde este campo. ¿Qué es lo que tienden a responder? Es en qué medida los cambios en las prácticas tecnocientíficas a nivel institucional fueron producidos por intereses geopolíticos y por aspiraciones condicionadas por la Guerra Fría. Este es un poco el paraguas en el que yo me muevo, ¿verdad? De cómo, lo que ya les he venido explicando, ¿verdad? De cómo la Guerra Fría y cómo estos intereses geopolíticos y estas intervenciones también en algunos casos ocasionan modificaciones en las agendas de algunas instituciones específicas y también de las agendas de investigación de algunas disciplinas, ¿verdad? Si lo vemos un poco más general en diferentes casos. La propuesta general que yo realizo acá, que pues no es nueva, ¿verdad? Y hay investigadores que se han dedicado a analizar estas instituciones, incluso la han analizado desde la perspectiva que yo la analizo de una forma más general, ¿verdad? Han estudiado la producción de conocimiento y cómo esa producción de conocimiento ha modificado algunas agendas, incluso agendas sociales, ¿verdad? Que han afectado a las poblaciones. Lo vemos muy claramente en algunas investigaciones que se han generado de el IICA, ¿verdad? Del IICA, que es uno de los casos que yo tomo. Y el primer caso que a mí me interesa analizar es el de la Escuela Agrícola Panamericana, que actualmente pues conocida como Universidad Zamorano. Se crea en 1941 y se ubica en Tegucigalpa, en Honduras. Fuentes que utilizaré. Estas fuentes están disponibles de forma digital, ¿verdad? Muy conveniente en este contexto. La revista Ceiba, que es la revista de Universidad Zamorano, ¿verdad? Y de la Escuela Agrícola Panamericana, comienza a publicarse en 1950
por aquí creo que está el primer número. Bueno, este es el número 3, volumen 1, 1950. Artículos científicos a mí me interesa mucho, ¿verdad? En cuanto a fuentes. Obviamente, ya en el momento en que me afronte yo específicamente al archivo de la institución, si en algún momento puedo viajar, ya pues se va a ir haciendo más complejo, ¿verdad? El acceso y la cantidad de fuentes, y seguramente ahí voy a tener que delimitar un poco más, pero esto no lo sabré hasta que ya vaya a hacer el trabajo de archivo. Bueno, como les decía, la Escuela Agrícola Panamericana fue creada en 1941 en contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Está ubicada en Francisco Morazán, en Tegucigalpa, Honduras. Este fue un proyecto, para los que no lo conocen, fue un proyecto iniciado por el empresario Samuel C. Murray, que en ese momento fungía como presidente de la UFCO, y tuvo como objetivo la formación académica especializada en el sector agrícola. Aquí en la fotografía vemos la toma de internet, ¿verdad? De Flickr. Y la fotografía tiene esta descripción: Doris Stone observa a su padre Samuel C. Murray. Él como fundador de esta Escuela Agrícola Panamericana, ¿verdad? De la Universidad Zamorano, y su hija Doris Stone, muchos y muchas la conocemos, ¿verdad? De arqueóloga, fue una de las precursoras de esta institución, ¿verdad? Entonces, dentro del imaginario y de la historia de esta universidad, pues generalmente se convoca mucho a estas figuras, ¿verdad? Que fueron las fundadoras de esta institución, que en la actualidad pues es bastante grande. Otro de los casos, Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Enrique Álvarez Córdoba. Este caso también me interesa muchísimo, que es el famoso CENTA en El Salvador. Esta institución se crea en 1942. Sufre algunas transformaciones en su nombre: Centro Nacional de Agronomía. Eh, Se llama así desde su creación hasta 1955, y actualmente pues se le conoce como el CENTA, ¿verdad? Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdoba. Esta fue constituida como una estación experimental, en donde participó en su proceso de conformación, ¿verdad? La Secretaría de Agricultura del Gobierno de El Salvador y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Esta institución fue seccionada en una parte administrativa que se localizó en las afueras de la ciudad de Santa Tecla, y su parte operativa contó con una estación experimental localizada en San Andrés, en el Valle de Zapotitán, en el departamento de La Libertad. Este Centro Nacional de Agronomía tuvo por objetivo incrementar la producción agrícola en El Salvador a través del mejoramiento de los métodos de cultivo. Tuvo como actividades prioritarias el cultivo de café, de algodón, de caña de azúcar, de granos básicos. Tenía un eslogan, ¿verdad? El progreso técnico de la agricultura en El Salvador. Eso era lo que pretendía. Y se dedicaba a la investigación, a la divulgación y al adiestramiento, ¿verdad? O a la enseñanza de estas disciplinas y de estas labores. Le dio gran fomento a la mecanización agrícola, y tuvo una división departamental bastante interesante, en términos de que trabajaba sobre el fomento agrícola, la agronomía, la horticultura, la ingeniería, la química, la fitopatología, ¿verdad? Que estos serían las enfermedades, la entomología, que tiene que ver con el estudio de los insectos. Trabajaba también la industria animal y trabajaba la extensión agrícola. Pues tenía pues bastantes disciplinas, ¿verdad? Dentro de su agenda de trabajo, de investigación
y educativa también y de formación. La tercera institución que viene pues en combo, ¿verdad? Son finalmente dos instituciones las que terminaré analizando, ¿verdad? Después de 1973 incluyo el CATI. Por el momento me interesa rescatar acá el IICA, ¿verdad? El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, creado igualmente en 1942. Aquí tenemos una foto seguramente de esos años. Ese instituto, bueno, tuvo como sede Turrialba. Si quieren saber un poco más sobre la historia institucional del IICA, pueden consultar los trabajos de la profesora Gertrude Peters, que aquí en el CIAC pues ha presentado algunos de los trabajos relativos al IICA, ¿verdad? Y esta institución surge a nivel general, ¿verdad? Les voy a dar algunos detalles solo descriptivos. Surge a partir de la Unión Panamericana y el IICA se establece en este contexto, ¿verdad?, de la Unión Panamericana como un organismo de cooperación técnica internacional. Lo que buscaba era establecer un equilibrio entre el desarrollo de las zonas tropicales y de las zonas templadas, ¿verdad? Esto en el contexto igual de la Unión Panamericana y lo que siguió después, décadas después con la OEA, ¿verdad? Esta institución nace para la investigación y para la enseñanza tropical con un programa educativo en ciencias agrícolas para candidatos altamente calificados y con intereses, por eso me interesa muchísimo el IICA en este contexto, con intereses en investigación o para la investigación científica, ¿verdad? Con la creación de una maestría. Les estoy hablando acá, pues, en su primera etapa de inicio, ¿verdad? Durante los primeros años de creación. ¿Cuáles son las disciplinas que se establecían acá inicialmente? También muy interesantes, la ganadería, ¿verdad? La ingeniería agrícola, la fitotecnia y los suelos. Tenía algo así como un departamento o una especialidad en reforma agraria. Otra cosa interesante en economía agrícola y en bienestar rural. Esto es como la parte de investigación o de ligamen que tenía su investigación científica con una cuestión más externa, ¿verdad? A la institución, que sería un vínculo con las comunidades, ¿verdad? Y con la región. Se establece desde perspectivas de la sociología rural, ¿verdad? Esto hacen un poco de vínculo con la Universidad de Michigan para tratar de establecer esta perspectiva, ¿verdad? Y hay un caso pues bastante representativo, lo rescato acá para ir adelantando un poco del trabajo que desarrollaré después. María Carranza del Centro Centroamericano de Población hace una publicación, un artículo científico que más o menos se llamaba In the Name of Forest. Ese es un artículo que publica en el 2010, que lo que hace es investigar un proyecto específico que fue la promulgación de los anticonceptivos desde un proyecto del IICA, ¿verdad? Y estos anticonceptivos pues tenían la idea, ¿verdad?, muy general de tratar de socializarlos, ¿verdad? Estos anticonceptivos con miras a salvar el bosque, ¿verdad? Porque estos investigadores del IICA, muchos internacionales, ¿verdad? Tenían pues la idea en la década de los 60, ¿verdad? De que la cantidad de población y la cantidad de nacimientos que se estaba dando en los países de América Latina, ¿verdad? En el contexto del baby boom, pues ocasionaba un daño ambiental muy grande, ¿verdad? Entonces, la forma de tratar de contener ese impacto ambiental
era a través de la promulgación de anticonceptivos. Esto pues no solo se da en el IICA, ¿verdad? También se da en otras instituciones en la región, no solo en Centroamérica, sino también en América Latina. Y este es un caso específico, ¿verdad? De un proyecto de investigación que seguramente yo, cuando comience a redactar mis capítulos, pues lo tomaré en cuenta. Bueno, después de ver un poco la propuesta, que sería analizar estas tres instituciones, que creo que en este momento pues es bastante trabajo, ¿verdad? El que asumo yo acá. Yo lo que pretendo a nivel general, como ya he repasado en la mayor parte de la presentación, es comprender las reconfiguraciones entre la Guerra Fría y el desarrollo científico, ¿verdad? En Centroamérica, para explicar las transformaciones provocadas por los intereses geopolíticos regionales dentro de las instituciones científicas de carácter agropecuario y agroecológico, ¿verdad? En esos términos es en donde yo me estoy moviendo un poco en esta propuesta. Quiero terminar, no sé, no le he preguntado a Werner cuánto tiempo tenía, pero voy a repasar un poquito esta última diapositiva. Y es que me interesa comentar un poco qué tipo de agendas de investigación, ¿verdad? O de temáticas se pueden vincular a este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos, pues, básicamente parten de perspectivas que ya son bastante tradicionales, algunas un poco eh, más actuales, ¿verdad? De los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. A nivel general, me interesa presentar acá una agenda, ¿verdad? Un tema de investigación que tiene que ver con la relación entre la ideología y el conocimiento científico, ¿verdad? Estos son temas puramente de ciencia y sociedad. ¿Qué terminaría siendo el vínculo entre la ciencia y la política? Que eso muchas veces, como les decía anteriormente, pues se ha visto la producción científica y se ha visto la ciencia como algo muy neutro, ¿verdad? Muy neutral, en donde no hay intereses, en donde no hay intervención política. Y estos estudios, que ya más o menos arrancan desde la década de los 70 y de los 80, pues comienzan a demostrar todo lo contrario. Y esto sucedió también en América Latina con todos estos especialistas CTS, ¿verdad? Que ahorita la mayoría eh, trabajan alrededor de SOCITE, que es la Asociación de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Eh, Otra de las temáticas, ¿verdad?, que se abre con ese tipo de investigaciones es el análisis de las herramientas de coerción, las políticas represivas y los procesos de construcción entre las políticas represivas y las políticas científicas, ¿verdad? Y esto inicialmente era uno de mis propuestas cuando yo comencé a plantear este proyecto, que precisamente vinculándolo con el asunto de la violencia y de la paz, ¿verdad? Que es el título que lleva el programa de investigación coordinado por Don Werner. Ya después fui dándole un poco más de forma, ¿verdad? Y me di cuenta que pues el contexto de la Guerra Fría era suficiente para tratar de cerrar un poco esta idea, ¿verdad? Otra de las temáticas, la influencia de las agendas científicas transnacionales en las instituciones científicas y en los estados centroamericanos, ¿verdad? Esto tiene que ver con agendas científicas internacionales que comienzan a permear dentro de la toma de decisiones y las políticas públicas a nivel de los estados centroamericanos. Eh, bueno, una cosa que he venido reiterando en toda la presentación, los cambios en agenda de investigación a nivel institucional. Otra idea, ¿verdad? Y otra agenda de trabajo que parte de estos estudios, la relación entre partidos políticos, políticas científicas y tecnológicas, ¿verdad? Las famosas PCT. Vínculo entre investigación científica y diseño y ejecución de políticas agrarias. Esto es
un tema que a mí me interesa bastante. Obviamente, esta es una agenda muy grande que finalmente voy a tener que terminar excluyendo algunas de esas temáticas para efectos de poder terminar la tesis algún día, ¿verdad? Procesos de organización y de construcción disciplinar dentro de las instituciones. Esto ya tiene que ver específicamente con lo que yo señalaba, por ejemplo, por cada institución, cuáles eran las disciplinas que se desarrollaban ahí, en qué disciplinas generalmente se investigaba, cuáles eran las carreras que se abrían, ¿verdad? En el caso de que fueran instituciones también educativas. Otro de los temas, la generación de articulaciones y o controversias en los campos disciplinares. Esta idea de las controversias entre los campos y entre las disciplinas, pues son bastante determinantes a la hora de precisamente la institucionalización de estas disciplinas, ¿verdad? Y la creación de carreras educativas en las universidades y también la legitimación que van a tener esos campos y esas disciplinas a nivel nacional, a nivel de mercado, de los mercados nacionales, ¿verdad? Yo hago una investigación profunda para el caso de la informática en la Universidad de Costa Rica y a nivel general en todo el país. Y me baso básicamente en esta agenda, ¿verdad? De investigación, que serían las articulaciones y las controversias que hay entre campos y disciplinas para la conformación de las mismas y de la conformación de unidades, de escuelas, de centros de investigación, etcétera. Y esto lo analizo para el caso de la UCR, de la UNA y del TEC también. Otro de las temáticas que me abre esta agenda, posicionamiento internacional de las disciplinas y de los campos de conocimiento, ¿verdad? Eso tiene que ver con la trascendencia a nivel internacional de las mismas. Voy a retomar nada más 3 de acá que me interesan. El acceso a puestos políticos por parte de científicos. Esto es muy interesante para el caso de Sudamérica, ¿verdad? En donde en algunos gobiernos, principalmente los de izquierda, los científicos trabajaban muy de la mano de los políticos, ¿verdad? El caso del COVID actualmente, el de Uruguay, es bastante representativo en estos términos, ¿verdad? Se crea una comisión de científicos para tratar de combatir la pandemia. Al principio tiene resultados asombrosos el caso de Uruguay, ¿verdad? Para combatir el COVID-19. Y pues ya en los últimos meses, a partir de algunas controversias de carácter electoral, ¿verdad? Y de carácter político, esto se va perdiendo y Uruguay pues comienza en una crisis por la pandemia, ¿verdad? Tal cual están la mayor parte de los países de América Latina. Participación del sector privado, por ejemplo, en los procesos de investigación y generación finalmente de capacidades autónomas en I+D. Entonces, lo que se inyecta a la investigación y el desarrollo depende muchas veces de todos esos procesos articulados, ¿verdad? Entonces, pues finalmente la mayor parte de nosotros tenemos un sencillo indicador, ¿verdad? De I+D al final y muchas veces este I+D está condicionado por toda una estructura grandísima y por toda una agenda de investigación que ojalá que alguien acá pues pueda retomar, ¿verdad? También y se interese por este tipo de temas. Voy a finalizar con un producto más concreto, ¿verdad? Y promocionando el trabajo que hemos hecho en la sede del Pacífico. Con la creación de la editorial Sede del Pacífico, publicamos hace ya algunos meses este libro, Trayectoria y Dinámica del Sector Agrario y Rural Costarricense en el contexto global. Este libro es editado por Ronnie Viales, subdirector del CIAC, ¿verdad? Y por Rafael Evelio Granados, que es director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Nacional. El libro se edita como homenaje a don Mario Samper
Y pues en este texto, ya un poco más concreto, ¿verdad? Se analiza el sector agrario rural, se analiza también desde la perspectiva del medio ambiente, de los estudios de historia ambiental, ¿verdad? Y ecológica. Se estudia la cultura rural, pues hay una diversidad de temáticas, ¿verdad? Que ellos plantean y en donde participan, pues nuestros colegas, tanto del CIAC como de la sede del Pacífico, ¿verdad? Como de la Universidad Nacional. Son 12 capítulos. Estos 12 capítulos creo que son 14 autores y autoras. Tenemos pues gran parte de los investigadores del programa de Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad del CIAC. Y este libro, pues a pesar de que ya fue impreso ya desde hace algunos meses, ahorita en la sede del Pacífico estamos tramitando, ¿verdad? Todo lo necesario para poder comenzar a venderlo, para poder cobrar el libro, ¿verdad? Y una vez que ya tengamos este trámite, seguramente ahí por redes sociales lo voy a estar compartiendo, los lugares a donde lo van a poder adquirir, el precio. Y la idea es un poco, este libro ya se ha presentado en jornadas de investigación, ¿verdad? En el Congreso Centroamericano también. Y la idea, pues yo lo retomo acá como un producto bastante interesante que está muy vinculado en realidad al trabajo que yo estoy proponiéndoles hoy. Y bueno, con eso terminaría.